Bien, después de unos problemillas técnicos volvemos a comenzar la grabación y, como os he dicho antes, como va a ser grabado, si alguien no quiere estar, que se desconecte, ¿vale? Bien, el vídeo que mandaré para que lo tengáis, como os decía, que era muy interesante y que habla de todo este tema de la salida de la zona de confort y cómo eso nos puede ayudar en nuestro día a día. Lo que pasa que siempre cuesta, ¿no? Y es algo complicado. Vosotros, cuando habéis salido de la zona de confort de manera voluntaria, ¿cómo ha sido? Porque cuando nos saca la vida de la zona de confort, ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos ha pasado. ¿Cómo ha sido? Yo soy Cel, ¿se me escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, ha sido doloroso siempre salir de la zona de confort, para mí. Sí. Pero después de haber salido de la zona de confort, ¿qué es lo que has notado? ¿Qué has sentido? Pues he pensado, ¿por qué no lo he hecho antes? Bien, de acuerdo. Hay veces también que nos ocurre que durante una época muy corta en la vida, de repente la vida venga, nos saca y otra vez de la zona de confort. Y hay veces que decimos que ya quiero dejar de aprender un poco, por favor. ¿No? ¿Os ha pasado eso alguna vez también? Sí. Sí. Bien, también hay que tener en cuenta que no todo tiene que ser expansión, no todo tiene que ser constante crecimiento. A veces se nos olvida en este mundo maravilloso en el que vivimos que no todo tiene que ser siempre hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, o crecimiento, 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 porque todo ser, todo ente, ya sea vivo o inerte, necesita un periodo también de descanso, de recogimiento, de reflexión sobre aquello aprendido, de interiorizarlo. Si podemos apagar el audio, por favor, os lo agradezco. Uy, perdón. Vale. ¿Veis por dónde voy, no? Que muchas veces estamos, y más esta sociedad que está como muy por el crecimiento, muy por también salir de la zona de confort, etcétera, etcétera, que también nos damos cuenta que a veces hay que volver a casa, al hogar, al refugio, a la cueva, y ahí pues también permitirnos ese descanso para luego precisamente todo aquello que hemos o que estamos interiorizando de aquella experiencia o aquel momento de la vida en el que hemos aprendido, que todo eso nazca y brote, ¿no? De alguna manera. Lo mismo que hace un gusano cuando se mete en una crisálida para convertirse en otro ser. Entonces, que también tenemos que tener en la vida esos momentos, que lo tengamos en cuenta, que no todo solo tiene que ser, no todo debería ser expansión, expansión, expansión. Porque llega un momento que si no me puedo romper. El coaching es un proceso realmente en el que suele haber una persona que se llama el entrenador o el coach y está el que es entrenado o el coachee. Lo que pasa que en estas pautas que yo os voy a dar en este taller y en lo que vivimos la semana pasada, realmente vosotros vais a ser vuestros propios coach, va a ser auto-coaching, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a utilizar las herramientas de hoy, los documentos que tenéis y además también vais a hacer algo de reflexión con papel y boli, que todos lo tenéis delante, sobre qué es lo que quiero cambiar en mi vida realmente. Tenemos que ser conscientes de, para ese cambio que necesito, cómo lo llevo a cabo y por qué a veces me cuesta tanto. Un par de minutos, por favor, de reflexión sobre estos temas. Y en la medida de lo posible, si escogéis, si os ha venido a la mente inmediatamente algo que queréis cambiar, pues ese es el trabajo sobre el que ahora vamos el cambio que queréis producir, vamos a trabajar sobre eso. Yo sí que en la medida de lo posible os diría que tanto a las tres preguntas tratéis de alguna manera de ser conscientes los recursos que ya tenéis
en vuestro día a día, lo que contáis por vosotras mismas, vosotros mismos o en vuestro ambiente. Entonces, que en la medida de lo posible seamos conscientes de las cosas buenas que tenemos para este cambio y de los problemas que a veces tenemos también para el cambio. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis? Buenas tardes, Ángeles. Perdonad el retraso, pero he tenido problemas con el ordenador. No pasa nada. Bien, estamos en estas 3 preguntas, ¿vale? Simplemente contéstalas de forma honesta y de forma consciente. Estos ejercicios son para vosotros, ¿eh? Pero si alguien quiere compartir con nosotros, por ejemplo, qué necesita o cómo lo va a llevar a cabo o por qué a veces cuesta tanto el cambio, pues estamos abiertos a escuchar, porque siempre nos podemos ayudar unos a otros. ¿Puedo decir? Sí, claro, por supuesto. Pues en mi caso, a veces, ¿qué necesito? A veces ser más positiva, que eso muchas veces me falta completarlo más. ¿Cómo lo llevo a cabo? Pues pienso que hay que trabajarlo y deshacer muchos patrones antiguos que aún conservo en mí misma. Y creencias limitantes y cosas que creo que falta arreglar, pues de cara a la madre, por ejemplo. ¿Y por qué a veces me cuesta tanto? Supongo que por miedo, inseguridad y por falta de confianza en mí misma. Y a lo mejor por quererme a mí misma o valorarme a veces más a mí misma. Es lo que yo pienso hacia mí. Gracias por compartir, muchas gracias. ¿Alguien más le apetece compartir brevemente? Yo que estoy igual que mi compi de hace un momento, porque necesito más positividad y un poquito más de paciencia, que tú lo sabes, Marta, que tengo poca, y con la edad cada vez menos, pero bueno, no pongamos excusas. ¿Y cómo lo llevo a cabo? Pues no lo sé, por eso estoy en estos talleres y en estas cosas. Y Pues porque sabes, dime. ¿Sabes, Inma, que hay una oración para la paciencia? Yo sé el chiste tuyo. Tu chiste es lo que más me gusta, pero vamos. Dios mío, dame paciencia, perdóname ya. Ese es el chiste. Pues sí, la verdad es que la vida te seguirá poniendo oportunidades para que la practiques. Siempre tenemos oportunidades, siempre tenemos potenciales alrededor para practicar aquello que puede llegar a ser en nosotros un área de mejora. Me gusta mucho más llamarlo así que defecto, debilidad, ¿vale? Área de mejora, ¿ok? Entonces, genial, Inma, también en ese sentido, porque vas a poder seguir practicando. Hay gente, a veces, situaciones, ¿verdad?, en la vida, gente, momentos, también por cómo estamos nosotros, ¿no?, en los que como que tengo menos paciencia, ¿verdad? Hay días que tengo más paciencia y hay otros, sin embargo, o que hay gente concreta, pues que sabe dónde tocar, ¿verdad? Y ahí salta el resorte de la impaciencia o de la falta de ecuanimidad, ¿no? Puede ser, nos pasa a todos, ¿verdad? Bien, ahora una vez conscientes... Marta, Sí. Marta, yo quería un Sí. momento intervenir. Claro, por favor. ¿Me oís? Sí. A ver, es que las 2 personas que han intervenido ahora han hablado de que no son muy positivas. Me parece que las 2 lo han dicho, ¿no? Que eso nos pasa a todos muchas veces. Entonces, bueno, yo he estado leyendo un libro que se llama La ciencia del lenguaje positivo. Y está muy interesante, lo digo por si os puede ser útil. El autor es Luis Castellanos. Y tiene unas ideas muy interesantes sobre el lenguaje y cómo nos afecta en nuestro comportamiento. Entonces hay actividades que recomienda para hacer y explica de manera científica, ¿no?, cómo el lenguaje pues muchas veces nos domina y hace que actuemos de maneras que si cambiamos el lenguaje posiblemente podríamos cambiar actitudes. Entonces igual os puede venir bien, a mí me está viniendo bien, yo lo estoy leyendo
y está muy interesante. Entonces, bueno, se llama así La ciencia del lenguaje positivo de Luis Castellano. Muchas gracias. De nada. Interesante, Julia, muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Algún truco que te haya venido bien a ti de ese libro o que te haya Pues, recordado así? Sí, bueno, hice una de las actividades que manda, que bueno, es un desarrollo y eso viene un poquito al final. Pero yo empecé a ojear y como me gustó la actividad, pues la hice, que debe ser que el número 21 es un número mágico porque muchas cosas parece que se logran o se pueden lograr a partir de hacerlo 21 días. Que eso que has mandado tú también son 21 días, me parece. Y entonces, bueno, consistía simplemente en, por la mañana, cuando te levantas, en un papelito, poner una palabra, una frase, algo positivo, ¿no? Que tú consideres que te va a venir bien ese día, fortaleza, ilusión, alegría, lo que queráis. Entonces lo pones en un papel y en el espejo del cuarto de baño, pues lo tienes que decir, leer, y tienes que intentar que esa palabra te inunde. Y oye, y te inunda, ¿eh? Os aseguro que te inunda. Luego te tienes que olvidar durante el resto del día, no tienes que estar pensando en esa palabra, pero tú lo has hecho el experimento un poco por la mañana, la dejas pegada y luego al día siguiente lo mismo, quitas esa y pones otra palabra, otra frase que te venga bien. Y en ese momento esa palabra tú la sientes un montón. Y luego, pues, lo bueno que tiene es que no tienes que estar pensando en eso, porque si no también, oye, hay muchas cosas que haces durante el día. Pero de alguna manera haces que esa palabra tú habites esa palabra, o te habite a ti. Entonces, a mí me ha gustado mucho el experimento, ¿no? Y digo, bueno, si esto lo haría yo toda la vida ya. Pero bueno, son 21 días, ¿no? Y viene bien. Entonces, hay una serie de cosas que se pueden hacer y son muy interesantes. Todo eso siempre, yo creo que todo lo positivo va a ayudar. Sean palabras, sean acciones, sea lo que sea. Muchas gracias. Gracias. Nada. Gracias. 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 No te oímos, Marta. ¿Ahora me oís? Ahora sí, Vale, ahora de sí. acuerdo. Ahora Bien, sí. no sé qué pasa hoy con la tecnología, que no me está ayudando, pero yo como estoy desarrollando también la paciencia, no hay problema. ¿Me oís suficientemente bien? Sí. Vale, de acuerdo. Bien, lo que decía es que el lenguaje está en la base de nuestros pensamientos, entonces es muy lógico lo que dice este autor, porque realmente cuando cambio también el lenguaje que tengo, incluso a los demás, es más fácil cambiar el lenguaje propio y que te centres en una sola palabra que te inspire algo por la mañana de manera profunda, también, aunque no pienses ya en ella más, te puede guiar durante todo el día, con lo cual, bueno, me parece una práctica que puede ser súper chula, así que muchas gracias, Julia. Bien, sabéis que soy mucho de frases y hay frases que nos recuerdan actitudes quizás, ¿no? O cambios que podemos llegar a realizar. En este caso, Gandhi nos habla de que seamos nosotros el cambio que queremos ver en el mundo, porque habitualmente a vosotros os suena en vuestra vida que lo que nos gusta es cambiar a los demás, cambiar la vida, cambiar lo que ocurre, ¿verdad? Y sin embargo no nos miramos a nosotros o no miramos el cambio que quizás tenemos que hacer o que tenemos que tener. ¿Cierto? Bien. Ok, entonces que seamos nosotros ese cambio en la medida de lo posible. Vamos a ver entonces, como estamos hablando de un cambio deseado, no de un cambio que nos llega de sopetón o que la vida nos proporciona un cambio que quizás no sea deseado. En este caso sí, sabemos qué es lo que queremos cambiar y vamos a ver cuál es el proceso para poder cambiarlo. Normalmente hay resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque al cerebro, a la mente, lo que le gusta es lo conocido. ¿Por qué? Porque utilizan menos recursos, digamos. En la mente hay algo que se produce que se llaman heurísticos, que son atajos directamente. Entonces, si he hecho un trabajo durante una serie de tiempo y es un trabajo relativamente repetitivo, o es un proceso que siempre se hace de la misma manera, es casi con toda seguridad es muy habitual que eso lo haga en modo piloto automático
y que no le tenga que dedicar casi ni siquiera atención, porque es algo que ya me sale solo, ¿cierto? Bien, eso hasta cierto punto es bueno, pero tendemos, o nuestra mente tiende a hacerlo constantemente todo así. O si no, ¿qué pasa cuando sacasteis el carnet de conducir? ¿Cómo era la primera vez que cogisteis un coche? Seguro que todos os acordáis. Yo no. Bueno, yo me acuerdo perfectamente, quizás fue un momento de bastante nerviosismo, casi con toda seguridad, pero me acuerdo de que había que mirar dónde estaba todo, la palanca de cambios, el intermitente, la velocidad, y de repente decías, por favor, pero ¿cómo puede ser que una sola persona controle todo esto de una vez? Era como, madre mía. Entonces, luego te das cuenta, ¿no?, que con el aprendizaje y sobre todo con la práctica es algo que se instaura y, bueno, pues a nadie nos cuesta cuando salimos a conducir llevarlo todo porque vamos con ese piloto automático. Ojo con eso, porque esa mente que nos tiende siempre a hacer las cosas de la misma manera es resistente al cambio. Entonces debemos estar atentas, atentos a esa resistencia al cambio, porque realmente es donde está ahí el quid de la cuestión. Y nosotros conscientemente podemos vencer esa resistencia al cambio, ese es el tema. Tampoco sin castigarnos mucho, pero sí dándonos cuenta de esas resistencias lo podemos cambiar de manera consciente. Vamos a ver las fases del cambio muy brevemente también. Primero tenemos que explorar si sabemos cuál es el cambio que queremos conseguir en nuestra vida, ya sea un cambio pequeño o un cambio grande, pues tenemos que explorar el entorno para ver cómo y de qué manera podemos producir ese cambio. Tenemos que focalizar la atención de manera consciente para realizar ese cambio. Un análisis también de, por ejemplo, los problemas que nos podemos encontrar, de las ventajas. Todo nos puede venir bien porque todo aquello que planifiquemos en un cambio va a ser un tiempo invertido para que ese cambio se produzca de la mejor manera posible. Y luego planificar de cara a futuro, ¿vale? Ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Antes Julia hablaba de los famosos 21 días. ¿Por qué es importante que se repita en el tiempo? Pues porque cuando llega a ser un hábito en el cerebro, también se interioriza de manera también inconsciente y ese cambio llega a ser también zona de confort, es decir, ese aprendizaje que hemos tenido en el cambio llega a ser interiorizado de forma que también lo podemos hacer de forma prácticamente automática. Por eso es bueno volver a buscar otros cambios, porque esto nos ayuda en el día a día en general a ser mucho más flexibles. Si todo en mi vida está muy cuadriculado y no me permito ningún tipo de cambio, cuando lleguen los cambios voy a ser mucho más inflexible al cambio, precisamente. Es decir, que me va a doler más. Con lo cual esto es una preparación, esto es conectar con esa flexibilidad psicológica que me puede dar el ir a buscar yo los cambios. Entonces, cuando ya hayáis conseguido alguno que creéis que merezca la pena, pues a por otro. Y siempre que sea algo efectivamente positivo. A ver, cambios puede haber, cambios muy nimios. En estas fases del proceso de cambio podríamos hablar, por ejemplo, de, mira, es que quiero cambiar mi horario de las cenas o quiero, no sé, empezar a caminar más. Cualquier cosa pequeña puede ser un cambio realmente. Lo que hay que tener en cuenta es que cosas como, por ejemplo, romper esquemas del pasado, esquemas poco flexibles me refiero, a los que la mente se acostumbra y le encanta, ¿vale? Eso también nos va a ayudar en las fases del cambio, como por ejemplo, coger un camino diferente para un lugar al que vamos todos los días. Por ejemplo, cambiar de supermercado, que parecerá una tontería, pero no lo es porque ya tenemos todo bien, ¿verdad? Sabemos dónde tenemos que ir a buscar todo, es decir, tardamos poco tiempo, eso está bien, ser eficientes. Sin embargo, este entrenamiento nos puede ayudar, aunque tardemos un poquito más, a desarrollar esa flexibilidad. Por ejemplo, también podemos, no sé, cambiar los iconos del móvil, que es algo que vemos todos los días. Cualquier cosa que nos ayude a cambiar ese esquema rígido que suele tener la mente, ¿de acuerdo?
Y cuando nos deje de dar rabia algo, pues volvemos a cambiar otra cosa y así. Así, ese sería el entrenamiento, ¿de acuerdo? Bien, en este explorar, en el coaching, lo que se hace en la psicología del coaching es mirar hacia adentro. No estamos acostumbrados habitualmente, aunque yo sé que todos los que os habéis apuntado a este curso es porque tenéis un interés en seguir conociéndoos y habéis trabajado ya muchos de vosotros mucho este autoconocimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que habitualmente conocemos de nosotros mismos poquísimo. Es la punta del iceberg, ¿verdad? Y nos cuesta ver todo lo que hay debajo de eso. Y en las herramientas de hoy realmente vamos a ensayar eso, vamos a ver que debajo de esa punta del iceberg hay mucho más. Y vamos a ver cómo lo podemos descubrir. Que además esa profundidad es inmensa y es hermosa también. Pero a veces nos cuesta mirar dentro o incluso nos asusta. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os asusta mirar en vuestro interior o os agrada? ¿Qué Mira, produce en vosotros? ya no. Yo he descubierto que es lo más liberador del mundo. Cuanto más me conozco, mejor me conozco, más libre me siento. Eso es lo que estoy aprendiendo en este camino. Por Qué eso bonito. estoy aquí, porque si me ayuda a seguir encontrándome cosas ahí que no soy capaz de ver de otra manera, bienvenido sea. Qué bonito. Bienvenido sea todo. Buen momento. En el autoconocimiento, que yo sé que has hecho un viaje enorme, Arantxa, y además un viaje precioso, por lo que he hablado contigo en alguna ocasión, ¿te has encontrado dificultades? Sí, sobre todo es un hándicap, ¿no? Me distraigo mucho. Ese para mí es fíjate que antes lo he puesto también, ¿no? El ser capaz de estar consciente, cuanto más mejor, más tiempo mejor. Y siempre hay muchas distracciones, pero en este momento me siento muy sólida porque todo lo que ha pasado con el coronavirus, lo que ha sido darle un espacio y un tiempo de practicar esa búsqueda interior en vez de hacia afuera. Yo soy muy extrovertida aparentemente, pero hay algo para hacia adentro que hay, vamos, mucho para mirar. Y todo este tiempo lo que estoy tomando me está ayudando muchísimo, porque es como no te puedes mover. Ahí ha estado 2 meses, luego he decidido seguir explorando, o sea, como con mucha decisión, ¿no? La toma de decisiones, la voluntad de seguir ese camino que he iniciado está como más fuerte, pero gracias a ese tiempo que ha sido constante, porque en mi vida cotidiana tengo muchísimas actividades, muchísimas relaciones que me distraen. Y entonces con este tiempo me ha hecho bien en ese proceso de crear un hábito de mirar hacia adentro todos los días un poco. Y es lo que digo, que me gusta porque me siento más libre. O sea, de verdad, la conciencia te da libertad y eso no tiene, para todo lo demás, como suelo decir, Mastercard. Es bien cierto, es decir, porque los condicionamientos, porque los esquemas que ya hemos programado durante toda nuestra vida, los esquemas esos a los que le encanta la mente, no nos permiten ser libres, efectivamente. Entonces, sí, me encanta que ese viaje del autoconocimiento nos brinda esa libertad que es tan ansiada además y que también nos merecemos, ¿eh? Me encanta, muchas gracias, Arantxa. Bien, muchas veces, por ejemplo, los budistas, hace ya 2500 años que empezaron a investigar en la autoconciencia, se dieron cuenta que en ese autoconocimiento es donde ya podían conocer también a todo el resto de los seres humanos como familia humana e incluso comprender o conocer también de qué estábamos hechos todos, ¿no? De la misma materia que nuestro planeta, la Tierra, que el resto del universo, que ese viaje interior también es un viaje de expansión, ¿no? Que nos demos cuenta que realmente ahí es donde está una sabiduría que no tiene precio, que no tiene parangón, de hecho. Entonces, no solo porque nos viene bien para nuestro día a día, sino también porque es un viaje de una conciencia plena realmente. Entonces, bueno, es una invitación como siempre
Y bueno, me encanta la aportación de Arantxa por el tema de la libertad, porque realmente así es cuando logramos estar ahí. Bien, entonces también tenemos que ser conscientes de dónde estamos y de dónde queremos llegar. Entonces ahí podemos ver cuál es el estado actual y qué tenemos que hacer para llegar a la meta que yo quiero conseguir. Si es una meta a muy largo plazo, tendré que planificar de manera pequeña o de manera corta. ¿Por qué? Porque cuando vemos metas a muy largo plazo, la mente necesita como tener una especie de refuerzos de la conducta como un poco más inmediatos. Entonces, siempre en esa planificación podemos ir haciendo metas pequeñitas para seguir andando el camino, que realmente no deberíamos estar de todos modos siempre enfocados en la meta, debe estar ahí, pero no, la meta no debería ser, digamos, el objetivo final, que es lo que parece, o el premio final, porque entonces nos olvidamos de algo súper importante, que es el caminar el camino. Es quizás lo más bello de todo. Y creo que esto se puede ver cuando hay alguna competición de algún tipo, por decir un ejemplo. La gente que en esa competición realmente tiene una especie de competición consigo mismo, llega a la meta y llega con cara de dolor, con cara de sufrimiento. Y aquella persona que sí, que está en una competición y también quiere avanzar y quiere seguir adelante, por supuesto que sí, pero lo hace por el puro placer del camino, del caminar, de la carrera, de sentir las sensaciones que siente a cada paso. Esa persona ya ha ganado todo lo que tenía que ganar, no hace falta que gane ninguna competición porque ya está donde tiene que estar y ya está haciendo lo que quiere hacer y encima es consciente de ello, con lo cual ese es el gran premio. Fijaros que es curioso que en psicología del deporte se estudia este tipo de cosas, la percepción de cómo percibimos los premios, las metas cuando llegamos, ¿no? Fijaros que es curioso que en un podio, bueno, está claro que la medalla de oro es el que mejor se siente, es el que ha ganado, ¿no? Pero es curioso que la medalla de bronce se siente mejor que la medalla de plata. Sí, si reflexionáis un poco es porque la medalla de plata se ha quedado a muy poco de ganar el oro. Y sin embargo el bronce se ha quedado a muy poco de estar fuera del podio, con lo cual dice, bien, estoy aquí, ¿ok? Entonces, fijaros qué curiosos somos los seres humanos, estamos siempre, constantemente comparándonos. Y no deberíamos compararnos, de verdad, nunca. En todo caso, si queremos compararnos a nosotros mismos con ayer o con otro momento, y quizás desde ahí también aprender, no desde quizás compararnos para fustigarnos, para nada, o compararnos para machacarnos, no. Una comparación en todo caso que sea constructiva o creativa, si puede ser. Y es curioso porque la mente constantemente compara, es algo que hace automáticamente. Y desde la conciencia, desde el aquí y ahora, podemos tratar de no hacer caso a las comparaciones. No nos vienen bien, no son buenas. Y es algo que nos han hecho siempre los padres cuando éramos niños, o no padres, igual a veces profesores, a veces compañeros, es decir, es algo muy habitual y que nosotros hacemos sin darnos cuenta también. Entonces, en la medida de lo posible, vamos a dejar de compararnos o vamos a dejar de comparar a los demás, ¿de acuerdo? Decían que había un hombre que estaba llorando en un camino, que no tenía prácticamente nada, solo sus ropas viejas, y iba descalzo y que se iba comiendo una manzana por el camino. Iba llorando, pelando la manzana y llorando y comiéndose la manzana y de repente escuchó unos ruidos detrás, miró hacia atrás y vio que había un hombre que se estaba comiendo las mondaduras de la manzana que le había tirado. Entonces, que si me tengo que comparar, sí puede ser que lo haga de esa manera, no para adelante, porque sufriré muchísimo menos. Y que siempre, siempre, siempre se puede agradecer cualquier cosa, incluso las cosas duras, ¿vale? Así no estaré, como hablábamos el otro día, no estaré en el rechazo, no estaré en la queja, sino que estaré en la abundancia. Si yo estoy en la queja y en el rechazo, voy a estar pues un poco en el no saber lo que tengo, en el no ser consciente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero conectar con abundancia, es mucho mejor ser consciente de ello y agradecerlo.
pero no vale agradecerlo de boquita, ¿vale? Hay que sentirlo a nivel más profundo, de corazón, si queréis, ¿no? Es algo que realmente os inunde, sentiros bendecidos por quienes sois aquí y ahora, porque simplemente por el hecho de estar vivos ya deberíamos sentir ese agradecimiento y esa bendición. Vamos a la rueda de la vida, si os parece. Todos con vuestra rueda de la vida delante. ¿Sí? Un rotulador si tenéis o si no un boli, ¿de acuerdo? La rueda de la vida, ¿ok? Bien. Tenéis que preguntaros a vosotros mismos cuán satisfechos estáis con las áreas diferentes de la vida que están reflejadas en esta rueda de la vida. ¿Bien? Y desde ahí tenéis que marcar del 1 al 9 en qué, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a comenzar con el hogar, ¿de acuerdo? Entonces, del 1 al 10, disculpad. La satisfacción que tengáis, poca satisfacción sería 1, mucha satisfacción sería 10, ¿de acuerdo? Entonces, vais a dibujar la satisfacción que tenéis con respecto al hogar. Mirad, os lo voy a enseñar. No sé si lo veis, yo he marcado, no sé si se ve la verdad. Vale, yo he marcado el 8, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí? ¿De acuerdo? O sea que tenéis que marcar una banda con boli o con rotulador, como queráis, en el hogar que vaya hasta la otra, que es desarrollo profesional. ¿De acuerdo? Vale. De la misma manera, en desarrollo profesional, marcáis otra banda en el número que vosotros queráis. Y así vamos dibujando la rueda de la vida. En cada una, ¿lo veis? ¿Todo el mundo lo ve? En cada una vamos marcando dependiendo de cómo nos sintamos con cada área de la vida, ¿de acuerdo? Tampoco penséis mucho en ello, lo que os venga en principio es lo correcto, no reflexionéis demasiado sobre ello. Desde ahí, si queréis, podéis ir uniendo unas con otras. Y el aprendizaje de aquí es que la rueda realmente, la rueda de la vida, rueda mejor si es redonda. Si es esférica, quiero decir, ¿vale? Pero bueno, que tampoco pasa nada, porque como esto es una fuente de autoconocimiento, todo está bien.
¿De acuerdo? Más o menos podría ser algo como lo que aparece aquí. Podéis sombrearlo de colores, lo podéis hacer luego como queráis, o podéis ir uniendo, a ver si se ve, unas con otras para ver, pues eso, más o menos, si está más arriba, si está más abajo. No, no por nada, sino porque hay áreas que quizás se puedan potenciar para que esa rueda ruede de la mejor manera posible. Si tengo unas áreas súper arriba y otras súper abajo, voy a tratar de compensar. Igual es mejor tener algunas más abajo y otras un poco más arriba. Se trata también de equilibrar en la medida de lo posible, siempre que pueda ser. Como os digo, como es una fuente de autoconocimiento, ¿vale? Para vuestra vida en general, para la vida de cada uno de vosotros, podemos ayudarnos de esta rueda de la vida para quizás identificar desequilibrios o equilibrios y saber que podemos mejorar quizás unas áreas más que otras o potenciar unas y otras bajarlas un poco. Es decir, que todo está bien, simplemente que os deis cuenta. ¿Todo el mundo ha terminado con la rueda de la vida? ¿Alguna duda con respecto a la rueda de la vida? Marta, Sí, hola. hola. Dices que lo ideal sería que se equilibrase para que pudiera girar. A ver, una rueda gira mejor si está equilibrada, efectivamente. Eso Estoy de es. acuerdo. ¿Y cómo se hace? Bien, buena pregunta. Podríamos preguntar también cómo se vive la vida, ¿verdad? Bien. Eso. Bien, bien. Gracias por la pregunta. Una pregunta muy inteligente. Muchas gracias. Bien, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, como yo decía, potenciar algunas áreas, si las tengo que subir, y quizás incluso bajar otras. Es decir, imaginaros que yo tengo el ocio muy alto, por decir algo. Y resulta que la familia muy baja o no sé, o alguna otra. Por ejemplo, el ocio, mira, esta me va a venir bien. Tenemos el ocio muy alto y el dinero muy bajo. Pues ahí tenemos un problema de inteligencia financiera. Claro, habría que bajar el ocio para que subiera un poco el dinero. Efectivamente. Pero así en general con todo. Es decir, si yo tengo un área y me doy cuenta con este ejercicio que tengo que potenciar, pues voy a intentar potenciarla. Y al final, el dinero es energía también. Es decir, podríamos decir que el tiempo es dinero también. Con lo cual, ¿qué dedico de tiempo a cada cosa o energía? También es verdad que tendrá que ver con, no solo conmigo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un área como el de la familia, Hay pues a factores veces, externos. pues efectivamente. Pero hay gente que se puede llegar a sentir en familia sin estar en familia. Es decir, Sí. la familia la pueden formar amigos también, la familia también la puede formar tu pareja, la familia también puede ser un grupo de meditación. Nuestro grupo de meditación yo la considero una gran familia. Puede ser muchas cosas una familia, ¿vale? Chicas mascotas. También, por supuesto. Fijaros, la gente que es cooperante y que trabaja como voluntaria, como voluntario, o que es simplemente algo que quiere hacer por motu propio, sin ningún tipo de incentivo económico, es gente que vive eso a veces como en familia también, como esa gente a la que ayuda también esa sensación, ¿no? Entonces, quiero decir que habrá cosas de esta rueda que no dependan de nosotros, pero porque de manera absoluta así es, pero la percepción que yo tengo de cada una de las áreas en mayor medida sí que va a depender de mí. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de estas cosas yo las puedo o mejorar o bajar, es decir, porque igual algunas hay que subirlas y otras bajarlas y tampoco está mal. ¿De acuerdo? Como hablábamos antes, no todo va a ser expansión y también necesitamos ese tiempo y ese proceso para madurarlo, ¿no? Perdona, Entonces, si la salud está en el 10,
¿Cómo vas a bajar eso? Hombre, estoy de acuerdo, Arantxa, totalmente Entonces, de acuerdo. para que ruede la rueda tendría que subir todo al 10. Así me gusta, claro que sí. Pues, Bienaventurada, Arantxa, bienaventurada. Totalmente de estoy acuerdo. tocada con la mano divina. Totalmente de acuerdo. Hombre, ojalá pudiéramos, ese sería el ideal, ¿no? Lo de estar todos al 10, ¿vale? Lo que pasa que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Quiero decir que si me pierdo en ese ir siempre al 10, puede ser que se derroche demasiada energía de mi vida, que me dé cuenta de eso, que no sea un castigo, por favor. Todo esto que estamos haciendo, como decía Arantxa antes, que sea con libertad, ¿vale? Entonces, muy bien. Hay que tender al equilibrio, chicos, chicas, ¿vale? Gracias por las aportaciones y por las preguntas, que son siempre muy interesantes. Y así esto no parece un monólogo, que sabéis que me gusta mucho interactuar. Bien, soy consciente, ese sería el tema, ¿no? Sabéis que un día en la consulta le dije a una mujer que a la semana siguiente íbamos a trabajar con el inconsciente y ella me dijo, uy, mi marido no creo que quiera venir. Bueno, ya los que me conocéis ya sabéis que es un chiste que suelo contar habitualmente. No soy psicóloga que lleve psicodinámica o no trabajo con el inconsciente. Yo trabajo más con el consciente. Trabajo con mindfulness y compasión sobre todo. Pero bueno, me parece que es una buena parte, el sentido del humor es una buena parte de nuestra vida y tiene que estar ahí presente, ¿no? Entonces, soy consciente, pues esa es la pregunta. Si hay algún hombre en la sala, que me disculpe. O si lo está viendo este vídeo, pues que me disculpen. Que hay hombres muy conscientes también. Tienen que hacer más esfuerzo a veces, pero también. Bien, entonces, la curva del aprendizaje nos vendría a decir que puedo ser incompetente inconsciente, es decir, que no sé que no sé, que no lo sé. Entonces, ahí estoy en una especie de, como os diría yo, como nube en la que no me doy cuenta, que no sé. Puede haber incompetencia consciente, que es que sé que no sé. Solo sé que no sé nada. La competencia consciente sería que sí, sé que sé, soy consciente de todo lo que sé. Y la competencia inconsciente que a veces pasa es que no sé que sé. Puede ser que otras personas lo vean y yo no sea consciente de que tengo ese conocimiento. Esta presentación, yo no tengo ningún inconveniente, como tenemos el grupo de WhatsApp que hemos hecho para este taller, en pasaros la presentación, ¿vale? O sea que la podéis tener en PDF sin ningún problema. Lo digo porque quizás haya información ahí que os pueda interesar, entonces yo os la pasaré sin ningún problema al grupo que tenemos de WhatsApp, ¿de acuerdo? Bien. Vale, gracias. Y estos serían los niveles de aprendizaje, es decir, que ¿vale? Hay que saber, pero también hay que saber hacer, y una muy importante que a veces se nos olvida, saber ser. El conocimiento es algo relativamente fácil. Yo puedo adquirirlo a través de profesores, maestros, a través de libros, a través de vídeos, a través de muchísimas fuentes, amigos, a través incluso también de cuando hay alguien en mi vida que puede influirme de manera positiva a través de simplemente en un comentario, sin una acción, ¿no? Eso me enseña también. Y ese saber, por ejemplo, de esa persona que me puede estar hablando sin palabras a través de una conducta, eso enseña muchas veces más que otros conocimientos, porque habla del saber ser también. El saber ser, el saber estar. Y esto tiene que ver, el saber ser, también mucho con nuestros valores, con los valores que son importantes para cada uno de nosotros. Y esos también convendría ser conscientes de ellos. Yo cuando hago esta pregunta a la gente, a veces le cuesta. Le cuesta describirse en cuanto a valores, en cuanto a aptitudes, en cuanto a actitudes, en cuanto a cosas buenas que tienen
dentro. A veces a la gente le cuesta. Para ellos es más fácil en ocasiones ver lo que tienen de bueno los demás que lo que tenemos de bueno nosotros. Y esto me relaciona con la modestia, con la falsa modestia, que tiene mucho que ver con la autoestima. Si yo no me siento merecedora, merecedor, entonces es porque no me conozco bien tampoco. Lo hablábamos el otro día en el primer taller, es decir, el primer paso para quererme es autoconocerme. Si no, es muy difícil amar a aquello que no conozco. Es complicado. Entonces, en ese saber y en ese autoconocimiento es muy importante conocer cuáles son nuestros valores como ser humano, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras áreas de mejora. A veces conocemos las virtudes y las áreas de mejora como queremos que estén donde debajo de la alfombra, aquí. ¿No? Incluso me puede pasar que no me permita sentir en momentos puntuales en la vida cosas como envidia, ira, celos, cualquier emoción de estas que consideramos negativas, que forman parte del acervo emocional y que no deberíamos rechazar, porque cuando las rechazamos es cuando realmente vienen a darnos algún problema en nuestro día a día. Entonces, que soy humana, que me equivoco, que también está bien y que también de eso aprendo y tampoco está mal. Entonces, en ese autoconocimiento no debería rechazar las áreas de mejora, porque si le pongo luz a eso, precisamente van a ser potenciales para llegar a otro sitio. Antes creo que, Inma, hablabas de la paciencia, creo recordar, y no sé quién más ha hablado de la paciencia, ¿vale? La gente impaciente, en potencia, es una persona que tiene un potencial de paciencia enorme, enorme, enorme. Pero si yo veo mi impaciencia como algo malo que tengo que mejorar sí o sí, o que tengo que quitar de mi vida, me va a ser muchísimo más complicado conectar con la paciencia. Es decir, es posible que la propia paciencia llegue cuando haga las paces conmigo mismo. Yo tenía un jefe que decía que la paciencia es la ciencia de la paz. Y es un poco eso, ¿no? Ese equilibrio, esa sensación de paz interna también cuando dejo de luchar, llega también hacia los demás. Es decir, cuando tengo paciencia conmigo misma, soy más capaz de ser paciente también con los demás. Saber hacer. Bien, el saber hacer quizás es más fácil porque es un proceso que yo puedo iniciar con un mentor o con un profesor o con alguien que me lleve en ese camino y pueda aprender ese proceso, a saber hacer algo en concreto en la vida. Y luego el saber, que como decían que no ocupa lugar, y también es cierto, que son todos esos conceptos que también nos ayudan a una cosa o a la otra. Pero desde mi punto de vista, el nivel de aprendizaje quizás más importante en la vida, o según lo veo yo, es el del saber ser. Y para saber ser tengo que conocerme también. Con esto no estoy diciendo que estemos sabiendo no ser o que no estemos siendo quien tenemos que ser, pero que sí es verdad que si no nos conocemos, todo eso es más complicado. Bien, en la zona de aprendizaje, que sería la zona que está fuera o más allá de la zona de confort, dependiendo de cómo me rete o de qué manera sea quizás aquello que, por ejemplo, el cambio al que quiero acceder, si es un cambio que tiene, ¿cómo os diría yo? Que tiene poco reto, es decir, que yo tengo bastante talento como para poder conseguir ese cambio casi sin muchos problemas, pues claro, evidentemente pues el reto será menor, con lo cual prácticamente voy a estar en la zona de confort, no voy a notar casi que he salido o que ha habido un cambio, ¿de acuerdo? Pero si el talento es menor que el reto o el reto es enorme y casi me doy cuenta que con mis recursos no puedo con él, voy a estar en lo que se llama la zona de pánico, ¿vale? Que es esa zona donde, por favor, si no puedo con todo esto, ¿qué hago, no? Y a veces me vuelvo corriendo a la zona de confort, ¿vale?
La zona de pánico es donde la gente dice que ahí no se puede ir, que no vayáis ahí porque un monstruo grande os va a comer. Es decir, en la zona de pánico es donde la gente que no se atreve a llegar ahí siempre os va a decir que no vayáis. Entonces, a veces es mejor no escuchar, porque la zona de pánico, si aguanto lo suficiente, me daré cuenta que aunque no tenga el talento suficiente como para el reto, pero voy a aprender muy rápidamente, casi con toda seguridad, porque el ser humano es muy resiliente. El ser humano aprende rápidamente también. Tenemos una gran facilidad, entre comillas, para hacerlo. Lo que pasa que al final, como nos va lo cómodo y nos acostumbramos, pues no desarrollamos eso. Pero de verdad que en la zona de pánico podemos estar y nos damos cuenta que salen las herramientas, salen los recursos, salen. Es como, mira, dicen que uno no sabe todo lo fuerte que es hasta que no le queda más remedio que ser fuerte. Entonces, así es, ¿no? En la zona de pánico puede haber un aprendizaje enorme también. Tampoco hace falta salir allí todos los días, ¿vale? Pero sí que es verdad que es una zona en la que se puede aprender y mucho. Y una zona que es buena y que a la que debería estar en la medida de lo posible cada día es la zona de aprendizaje, en la que tanto el talento como el reto se equiparan, ¿no? Y así, no sé, puede llegar es el lugar donde realmente aprendo, pero ese aprendizaje, como os digo, también de autoconocimiento, de la propia vida, ¿no? De esa esencia de la propia vida. Y cuando me atrevo a salir de la zona de confort, llega la magia. Y eso también es muy chulo. Y yo os diré que una salida de la zona de confort relativamente cercana en el tiempo, yo soy una persona que soy como Marta la marmota, o sea, me encanta dormir y además me gusta dormir y no madrugar. O sea, a mí me gusta levantarme tarde, me voy tarde a la cama y me gusta levantarme tarde, eso es lo que me gusta. Pues en un fin de semana mi pareja me dijo, ¿por qué no madrugamos y nos vamos a la playa a ver amanecer? Y yo, bueno, había un cometa, al final intentamos ver el cometa y fuimos a la playa y bueno, es uno de los mejores recuerdos que tengo últimamente, pero precioso. Entonces fue una salida de la zona de confort muy, muy nimia, que me costó bastante, por cierto, pero bueno, que fue un regalazo enorme el que recibí de la vida y es donde está la magia, ¿no? Cuando me atrevo a salir de esa zona de confort. Así que todo sea bienvenido, pero siempre cuando yo sea también la que lo motive, la que de alguna manera sea dueña de esto en mi vida, ¿no? De este cambio. Y luego enfocar es muy importante, mucho. Bueno, ¿os acordáis cuando las máquinas de fotos, las cámaras de fotos no eran automáticas, que era la fotografía que ya se llamaba analógica? ¿Todo el mundo se acuerda? ¿Alguien ha utilizado una cámara reflex de las antiguas? Sí, muchas desenfocadas, muchas. Muchas, ¿no? Realmente, además, esas cámaras, como no tenían enfoque automático, como no lo enfocaras a través del objetivo, ahí qué pasaba, ¿no? Que aquí la gente joven veo que se ríe como diciendo, pero ¿estáis hablando de la época cuaternaria? O... Perdón. Perdón. Pero bueno, nos pasaba eso, ¿no? Teníamos que cargar con un carrete la cámara y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es importante enfocar. Sí, y con nuestra mente también, es decir, si no tenemos la conciencia enfocada, pues no vamos a ver la realidad, digamos, un poco más objetiva. La realidad no la vemos como es, lo vimos el otro día, la vemos como somos nosotros, pero encima si no enfoco todavía la vemos más como somos nosotros, es decir, mucho más subjetiva en lugar de objetiva, ¿de acuerdo? Con lo cual, enfocar en aquello que realmente quiero, enfocar mi energía, mi atención, mi cambio, es súper importante, ¿vale? Y para esto a veces también es bueno lo que yo llamo el consejo de sabios. Es decir, ante un problema en concreto, ante un cambio que quiero en mi vida, es muy bueno pedir consejo a gente que quiero, a gente que sé que me va a decir algo que me vaya a aportar de un tema concreto, porque sé que esa persona es experta en eso, porque sé que tiene una sabiduría que yo no tengo. Entonces también enfocar significa a veces pedir ayuda, y porque cuando nos enfrentamos a un reto, a un cambio, también necesitamos ayuda de los demás, con lo cual siempre permitiros libres también de
preguntar a la gente que queréis, ¿no? En ese sentido, que también nos pueden ayudar a salir de nosotros mismos y precisamente a enfocar un poco mejor, ¿de acuerdo? Tenemos que establecer también un objetivo o meta, que es importante, porque si no, realmente, si yo me digo a mí misma, vale, quiero cambiar, ¿qué podemos cambiar? Venga, alguien que tenga algún cambio ya previsto en su vida. Alguien que quiera compartir su cambio. Por ejemplo, yo madrugar más. ¿Vale? Pues tengo que tener claro cuál es el objetivo o meta, ¿no? Para ese madrugar un poco más. Y eso siempre debería ser, no debería ser nuestro cambio, no debería ser una quimera, algo que yo no pueda conseguir. Tengo que ser realista, entre comillas, es decir, que con mis actitudes, que con mis valores, que con mis áreas de mejora sepa que es algo que puedo conseguir. Si os proponéis algún cambio del tipo que sea y os dais cuenta, o quizás no, que es algo irrealizable, no merecerá la pena nunca porque os vais a frustrar y mucho. Es decir, en el cambio también debería haber un compromiso, ¿vale? Y hablo compromiso desde que debería comprometerme con un cambio que realmente sé que puedo llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, el acrónimo SMART nos viene a decir que establecer ese objetivo o meta tiene que hacer que sea específico, es decir, que ese objetivo sea medible también y que lo pueda alcanzar, que es lo que yo os decía, porque si no lo que me va a pasar es que vaya a bajar incluso mi autoestima, porque voy a decir, ves, es que no puedo, etcétera, ¿no? Si he intentado dejar muchas veces de fumar, imaginaros, yo no he fumado nunca, pero sé de mucha gente que me ha contado de lo difícil que es y me lo imagino. Entonces, si he dejado muchas veces de fumar y lo vuelvo a intentar y sé que no es el momento porque estoy en un momento de mucho nerviosismo, porque por muchos factores, pues quizás no es el momento para ese objetivo, porque no va a ser alcanzable. Quizás lo que puedo hacer es decir, venga, voy a sustituir el cigarro por otra cosa, que aunque no sea lo más saludable del todo, pero es que para este tipo de cosas hay que sustituir por algo menos perjudicial, ¿de acuerdo? Y voy a comprometerme con reducir los cigarrillos del día en la mitad, por decir algo. Y posiblemente yo sé que eso sí que lo voy a poder alcanzar y el dejar de fumar igual ahora no. Entonces, lo que quiero decir es que siempre, en la medida de lo posible, ese cambio que queráis hacer, ese objetivo, esa meta, sea algo que sabéis que podáis cumplir aquí y ahora con lo que tenéis, ¿vale? Lo demás sería castigaros mucho y frustraros también, ¿de acuerdo? Entonces eso no nos va bien y encima como hay un miedo interior normalmente, como muy inconsciente del no lo voy a conseguir, pues ¿qué pasa? Que a la mente le gusta mucho ser coherente, entonces si hay miedo va a buscar la mente todo aquello que tenga que ver o que le dé la razón al miedo. Entonces, cuando no pueda con ello, mi mente va a decir, ¿ves? Si es que ya te lo decía tu madre. Bueno, fuera de bromas, que sea alcanzable, que sepamos que nos podemos comprometer de verdad con ello. Y también, si algún día no lo consigo, tengo que darme compasión y tengo que darme cariño y saber que mañana siempre es una nueva oportunidad y siempre voy a poder volver a intentarlo. Que sea realista. Pues si yo ahora mismo, a mí me encanta la astronomía, me encanta la física, bueno, me encantaría irme a la Luna, a Marte, pero sé que con la edad que tengo, la condición física y demás, pues sé que eso no es posible, no voy a poder ser astronauta ya. Entonces, nada, hay que ser realistas, sabemos con lo que tenemos qué es lo que podemos conseguir, con lo cual en esa medición, en ese que sea específico y que sea alcanzable también que sea realista, por favor. Y temporizado, esto es muy importante y es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, es decir, voy a ponerlo en esa planificación, voy a temporizar, voy a agendar
voy a ver qué puedo hacer cada semana y en esas pequeñas metas de las que os hablaba antes, voy a dedicar esa energía vital en esas porciones pequeñas como por ejemplo pueden ser semanas, días o lo que queráis. No hagáis planes a un año, es decir, vamos a ir haciendo, venga, el primer mes o la primera semana y luego vamos también flexibilizando porque estas temporizaciones, estas agendas, todo esto que estamos viendo hasta ahora, de hecho, debería ser flexible. ¿Por qué? Porque se va a poder cambiar con el tiempo y es importante que se pueda cambiar, de hecho. Con lo cual establece una meta que sea medible, específica, tangible y alcanzable. Esto también es importante, como hablábamos antes de las 3 semanas, los 21 días, algunas investigaciones están diciendo que incluso necesitamos más que eso, porque ese hábito en el cerebro requiere un cambio que necesita precisamente tiempo y también frecuencia, es decir, dependiendo de la frecuencia que yo utilice en mi día a día para ese cambio, necesitaré más o menos tiempo. La motivación que sabéis que es el motor del cambio. Si no tengo motivación es muy difícil cambiar. De lo que no nos damos cuenta de todos modos, imaginaros que no es un momento en el que yo tenga una motivación para un cambio X. Bueno, pues no pasa nada porque al día siguiente la vida va a cambiar. Sí o sí, yo voy a cambiar también. Aunque no esté por el cambio, va a llegar el cambio. Entonces, si yo soy proactiva, si yo tengo motivación para el cambio, será siempre mucho mejor, me ayudará. Fijaros que hay 2 tipos de motivaciones. En psicología hablamos de la motivación intrínseca y de la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que tiene que ver con el yo, aquella que tiene que ver con todo lo que me mueve sin nada externo. Y la motivación extrínseca es aquella, normalmente es el dinero, normalmente, aunque no siempre. Si te pagan un sueldo, evidentemente es una motivación extrínseca, pero también lo puede ser, por ejemplo, una motivación extrínseca puede ser pues tener un estatus social determinado, eso me puede producir un estatus social determinado. El cambio también me puede producir un lugar en un grupo, que eso tendría que ver con la necesidad de pertenencia que tenemos todos los seres humanos. Bueno, puede haber muchas motivaciones extrínsecas, ¿no? que sean de fuera de mí, ¿vale? En este sentido, os voy a contar otra metáfora sobre respecto a la motivación intrínseca y extrínseca que quizás os pueda ayudar también en el cambio, ¿vale? Bien, se da en ocasiones, no sé si vosotros lo habéis experimentado en alguna ocasión, pero se da a veces que uno es muy bueno en algo que está haciendo como afición, no recibe ningún dinero por ello y de repente es tan bueno que una empresa lo contrata. Bueno, pues esa motivación intrínseca empieza a bajar, curiosamente, porque aumenta la extrínseca. ¿De acuerdo? Aquello que yo hacía por el puro placer de hacerlo, si me pagan, me baja la motivación. Fijaros qué curioso es. Y en este sentido os voy a contar esa metáfora, que era un grupo de niños que estaban en Nueva York hace pues, más de un siglo y le estaban tirando tomates a un tendero, el hombre que estaba con su tienda ahí, y le tiraban tomates constantemente al escaparate de la tienda. Y él ya no sabía qué hacer para que no le tiraran tomates. Total que pensó, vamos a hacer algo. Bueno, pues al día siguiente, cuando fueron a tirarle tomates los muchachos, él llegó y dijo, os voy a dar a cada uno $1 por tirarme tomates. Y todos, ¡guau! Encima nos paga. ¡Qué maravilla! Se va a enterar. Bueno, pues al día siguiente les dio 90 centavos, 80 centavos, hasta que llegó el día en el que solo les daba 1 centavo. Y entonces el chulito del grupo dijo, pues por 1 centavo no te tiramos tomates. ¿Vale? Motivación extrínseca que disminuye la motivación intrínseca. ¿De acuerdo? Que tengamos claro esto, porque si aquello que nos gusta, que eso es genial, poder trabajar en aquello que nos gusta es una de las mejores cosas que podemos hacer.
¿vale? Pero si por eso nos pagan, deberemos de alguna manera también conectar con motivación intrínseca para que no baje, porque si no, vamos a perder algo importante también. Y si tenemos mucha motivación extrínseca, dinero, estatus, etcétera, etcétera, pertenencia, lo que sea, y de repente no tengo ninguna intrínseca, quizás llega un momento en mi vida, si es algo muy importante para mí o que me ocupa mucho en esta rueda de la vida, lo que me puede pasar es que tenga un vacío, una especie de crisis existencial, y eso le pasa a mucha gente, a veces le pasa en la adolescencia, a veces le pasa en la mediana edad, y tiene que ver mucho con esta motivación. Entonces, no dejéis de lado la motivación, que es súper importante, es lo que nos mueve en el día a día, lo que nos da esa energía vital también. Y que la motivación también se recupera. Cuando no tengo ganas, la puedo recuperar, porque con el propio hábito de la repetición de aquello que quiera conseguir también puede llegar la motivación, aunque no la tenga en un principio. Porque si no puedo caer en un error que es muy común, que digo, como no tengo motivación no cambio. Como no tengo motivación no lo intento, como no tengo motivación no hay nada que hacer, no puedo, ¿no? Entonces, ojo con lo que nos decimos, ojo, como decía Julia antes, ¿no? Con los pensamientos que tenemos o con las frases que nos decimos, porque entonces pueden matar la motivación. Es decir, si no la tengo, la motivación os aseguro que vendrá con la repetición y con el propio hábito. De hecho, luego lo echaré de menos si no lo tengo. Así que, si no tengo la motivación, voy a empezar a hacerlo y llegará por sí sola, os lo aseguro. Progresión. Sí, porque esto es como todo. Si resulta que lo que yo quiero hacer es entrenar para una maratón y siempre corro 5 kilómetros, mal voy. Tendré que correr 5 kilómetros la primera semana o el primer mes y el segundo 10, etcétera, etcétera. Tiene que haber una progresión para que realmente ese hábito se instaure. Tampoco tiene ningún sentido que recorra 45 kilómetros el primer día porque igual a los 20 me caigo redonda, ¿no? Entonces, que sea progresivo en la medida de lo posible. Como os decía antes, siendo conscientes de cuáles son nuestros límites también, nuestros potenciales, nuestros límites. Y que sea uniforme, es decir, que no de repente un día haga un montón, al día siguiente no haga nada, ni 3 días sin hacer nada, luego otra vez un montón. No, debería ser uniforme, en ese compromiso con el hábito, en la medida de lo posible que sea uniforme. O sea, que no porque no pasa nada si un día no puedo, pero que en la medida de lo posible sea un 80 o un 90% del compromiso que yo he adquirido con ese hábito que lo cumpla. Como os digo, también sin castigarme, pero bueno, teniendo en cuenta que el cambio siempre es para bien. Con los deportes, Marta, con los deportes pasa mucho lo del hábito, porque a mí, por ejemplo, me gusta hacer deporte, voy, hago deporte con cierta frecuencia, pero si lo dejo, eso nos pasa a todos, porque lo comento con mis amigos, si dejas de hacer deporte, te deja de apetecer. Sí, y ya claro. no vas, y ya no vas, y te cuesta muchísimo salir de tu casa para moverte. O sea, que es una rutina. El momento que haces que tu cuerpo se mueva, tal, lo coges con ganas y tienes más ganas de ir. Así es. Si lo dejas, olvídate, si lo dejas es que te cuesta horrores volver. Y yo creo que en general con cualquier actividad, lo que tú dices es la frecuencia, la rutina, el hábito, el hacerlo con cierta constancia. Así es. Y así se puede convertir en un hábito. Si no, desde luego, lo haces un día y 20 no. Eso es así. Con el deporte yo lo veo muy claro, la verdad. A mí me pasa un poco con la meditación, que para mí eso es una bendición, ¿vale? Para mí también. Sí, pero, por ejemplo... Yo se lo debo a Marta esto un montón. Gracias, Julia. De verdad, es parte de mi día. O sea, no puedo vivir sin ella. Gracias, Julia. Es verdad. Sigue, Arantxa, sigue. No, era lo mismo, ¿no? Que arrancar de caballo para de burro. Yo funciono un poco así. Entonces, sabiendo que en ese estado de parar un poco y de mirarme, sé que encuentro un beneficio, nada más que cosas positivas. Pero de repente, lo que estaba diciendo antes, me entretengo y abandono ese hábito que para mí es importante y que me hace mucho bien. Y entonces es como coger esa rutina, la voluntad, no sé cómo llamarlo, de si esto me hace bien, ¿no?
debería hacerlo todos los días. Bueno, pues me voy buscando las mañas para hacerlo, pero en cuanto me descuido dejo de hacerlo, ¿sabes? Siempre encuentro alguna cosa por en medio que se cruza y ya está, y ya se ha cruzado y dejo 2 o 3 días, de repente, ahora más, ahí tengo más conciencia, entonces digo, espera que me estoy dejando esto de lado, que es algo que yo quiero hacer, o sea, es mi objetivo, ¿no? Es acoger esa rutina que me hace bien. Entonces, todo lo que me va bien, bienvenido sea para mí. Entonces no quiero dejarlo, pero me pasa lo mismo que está diciendo, me emperreo, venga, mañana, pero no me castigo, ¿vale? Pero Bien. sí que es como, no olvides lo que te hace bien, esto es bueno para ti, es el lugar donde quieres estar, o sea, que no hayan tantos entretenimientos. Así Entonces, es. busco el hueco para, es que aunque sean 10 minutos, 5 minutos, no hace falta estar 1 hora, porque yo soy de, 1 hora, otro día, otra hora, 2 horas, no sé qué, y de repente nada. Entonces, esa constancia y ese hábito es mi objetivo en este momento. O sea, qué bueno. Mi objetivo es ese, hacer una práctica continuada de algo que me resulta beneficioso, ¿no? Claro. Bueno. También es cierto que lo que nos ocurre, que lo sabéis todos, que cuando empiezo a hacer un cambio, cuando empiezo a cambiar algo en mi vida que es sano, que es bueno, lo que ocurre es que se produce un efecto como de habituación. Me voy a explicar. Es como que de repente nace un deseo también, si por ejemplo estoy cuidándome a nivel físico, imaginaros, ¿no? Con alguna actividad que me reporta salud física o bienestar físico. Lo que ocurre es que entonces también, imaginaros que es una actividad deportiva, me nace el deseo de comer menos dulces o de que mi dieta sea más saludable. Pero es como que nace, no es algo obligado. Porque como me estoy cuidando en ese otro sentido, es algo que como que se expande dentro de lo mismo. Es decir, si yo empiezo a cuidarme también con este tipo de talleres, con cualquier lectura, con cualquier curso que tenga que ver con el crecimiento personal, con la psicología, lo que va a ocurrir, imaginaros, ¿no? Que yo empiezo a cambiar esquemas mentales, no es que sea fácil cambiarlos, pero se puede, y de repente, cuando viene alguna voz autocrítica dentro de mí, como ya he aprendido a cuidarme un poco más y a tratarme mejor, no permito que esa voz crítica me defina. Es como que es algo que se expande, no sé cómo explicarlo bien, pero en el momento que hay un cambio pequeñito en ese sentido, se va a generalizar en otros sectores de mi vida que tengan relación. La palabra puede ser integrar. Sí, puede ser. Cuando vas practicando, de repente te das cuenta de que forma parte de tu vida, un poco por ahí puede ser. Sí, pero ese integrar eso concreto, que puede ser, por ejemplo, una actividad deportiva, hace que también me quiera cuidar en otros aspectos y que sea como una especie de motivación o de motor que yo antes no tenía antes del cambio, y al introducir eso en mi vida me genera deseo, no obligación. Deseo que además no me cuesta, de también cuidarme en otras áreas. Es como que cuando empiezo ese cambio beneficioso, otras áreas de mi vida también se ven beneficiadas casi aunque no fuera mi intención. Y que eso es estupendo. Sí, esa generalización, ¿no? Sí, estoy estudiando ahora y sobre todo es todo un sistema. Una cosa te va llevando a la otra, una cosa y se integra todo sin darte cuenta poco a poco en tu vida. Por todas partes se va transformándose. No se llama ni cambio, se llama transformándose. Se va transformando. Entonces, muy bueno. Sí, la verdad es que está muy chulo. A ver, que eso, sí, además esto nos pasa mucho también de manera, en el otro sentido, de manera negativa. Cuando mi mente está completamente ofuscada y con ideas muy limitantes, etcétera, resulta que todo en mi vida parece que va mal. Es como, ¿pero qué ocurre aquí? ¿No? También es como que atraemos ese tipo de energía, entre comillas, porque mi enfoque, mi atención está solo en eso limitante en mi vida, ¿no? Entonces, al final, me parece a mí que es así, ¿no? Y quizás otra persona que lo viera, un testigo por fuera, que viera y que tuviera una vida completamente diferente a la que tienen nosotros, quizás, imaginaros un nivel más inferior económico o que no tuviera las oportunidades que tenemos nosotros, diría, pero esta persona está ciega, ¿no?
Entonces también se puede crear en el otro sentido, esa generalización también de lo desagradable, de lo malo, de aquello que no quiero tener en mi vida. También que yo me dé cuenta, y esto me viene bien para explicar esta diapositiva, de la responsabilidad, de la autorresponsabilidad, que es súper importante. Normalmente lo que me ocurre en muchas ocasiones es que acuso, aquí con el dedo acusador, de lo que me ocurre a gente de fuera, a procesos de fuera, a situaciones, a empresas, yo qué sé, y que no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo en lo que ocurre. ¿De acuerdo? Esto lo podréis ver casi con toda seguridad en conflictos, se puede ver a nivel laboral, se puede ver a nivel de pareja, a nivel familiar, a muchos niveles, que es como, no, lo que ocurre es por tu culpa, eso es algo que se nos da muy bien, lo de culpabilizar, ¿vale? Entonces, daros cuenta que siempre que, a mí es que es un gesto que no me gusta nada, pero es para explicar esto, siempre que apunto con el dedo, ¿cuántos dedos están apuntándome a mí? Hacedlo si queréis. ¿Cuántos? Tres, ¿no? Tres. Bueno, pues eso, que nos demos cuenta de esa responsabilidad. Entonces, ojo, yo eso también lo digo mucho, no culpabilidad, responsabilidad. Porque cuando me siento responsable, realmente puedo cambiar. Y me empodero. Me doy cuenta de que soy dueña de mi propia vida, de que no son los demás los que manejan los hilos, que soy yo la que llevo mi coche, la que manejo mi vida, ¿no? Entonces, en ese empoderamiento y en esa responsabilidad es donde realmente puedo cambiar. Si pienso que soy una víctima de las circunstancias, no voy a estar empoderada, no voy a estar empoderado y no me voy a sentir responsable. Y encima, si uno no se siente responsable, ¿cómo se puede sentir? Pues víctima, ¿vale? Podemos pasar de ahí al victimismo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de esa responsabilidad, como os digo, nunca culpa, ¿vale? Y de empoderarnos para hacer lo que tengamos que hacer. También a veces quedarnos quietos si lo necesitamos, tampoco pasa nada, pero que nos demos cuenta del poder que ya tenemos y de la responsabilidad que tenemos. Y así es donde realmente llegamos a esa adultez, si queréis llamarlo así, psicológica, ¿no? Porque cuanto más infantil es uno a nivel psicológico, menos sensación de responsabilidad tiene y menos empoderamiento tiene. Es que es más fácil que te lo hagan los demás, que te lo digan los demás, que te digan los demás y luego hay queja, ¿no? Y luego hay victimismo, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en cosas que han ocurrido en nuestro pasado y que pensamos que han sido terribles? ¿Qué parte? Esa es una muy buena fuente de autoconocimiento. Y os vuelvo a decir, nunca os sentéis culpables. No sirve de nada la culpabilidad. Solo para que otros nos manipulen. ¿De acuerdo? Con lo cual, responsables, que ahí es donde podemos hacer algo constructivo de aquello malo que ocurrió. Y bueno, y que somos humanos y también nos podemos perdonar a nosotros mismos y, por supuesto, también a los demás, que también son humanos a la vez. ¿Vale? Esto es importantísimo. Bien, visualízate consiguiendo la meta. Mirad, en la psicología del deporte esto se hace muchísimo y tiene mucho sentido y además funciona muy bien porque hay un montón de investigaciones que han visto que esto es así. Una visualización podría ser una especie de meditación, en aquella en la que tú imaginas consiguiendo la meta o el objetivo o el cambio que tú quieres en tu vida. Entonces, en la medida de lo posible, se puede hacer guiado, pero también lo podéis hacer cada uno de vosotros, no hace falta que sea guiado. Utiliza tus sentidos, es decir, cierra los ojos y visualízate ahí, en ese lugar o en ese momento o en ese espacio en el que tú consigues lo que quieres para tu vida. Y en utilizar todos los sentidos, lo que me refiero es a que huelas el perfume de ese momento, a que sientas el tacto, a que escuches, a que te dejes incluso sentir la brisa en tu piel, ¿de acuerdo? Es decir, utilizad todos los sentidos en esa visualización. Date cuenta cómo te sientes,
quién está contigo, si te acompaña alguien, cómo ha sido el camino hasta conseguir ese lugar, ese objetivo, esa meta, ¿no? Eso nos va a ayudar a guiarnos en ese camino hasta conseguir lo que queremos conseguir. Os mandaré también un vídeo al grupo de WhatsApp, que es un muchacho invidente que en una prueba paralímpica ganó en una competición de natación. Y él explica cómo visualizó durante miles de veces aquella competición y cómo la ganaba. De hecho, él cuenta de manera jocosa que si no recuerdo mal, la prueba era en China y había un nadador chino y que había allí como en aquel lugar había pues miles de personas animando a su compatriota, y él cuando los escuchó pensaron que eran, cuando dijeron su nombre había 3 españoles, 3, que aplaudieron muchísimo, pero claro, imagínate. Y cuando dijeron el nombre de su compañero chino, todo el mundo ahí se caía el estadio, ¿no? Y la piscina olímpica. Y entonces él dijo, bien, esto es por mí, están vitoreándome a mí, ¿no? Porque era lo que él había visualizado. Y así fue, él ganó aquella competición contra todo pronóstico. Y bueno, él cuenta cómo las visualizaciones, siendo invidente, lo cual es bastante curioso, cómo le ayudaron en conseguir su meta. Entonces, la visualización es súper importante. A veces no creemos en ello, porque de hecho en Occidente no estamos acostumbrados a hacerlo, no nos suelen motivar en utilizar la imaginación o las visualizaciones, y funcionan y muy bien, porque nos guían. Es como que la mente ya sabe dónde quiere llegar, de qué forma, y busca las maneras de conseguir eso, porque ya lo ha imaginado. De alguna manera es como si ya lo creáramos en nuestra mente, y eso es más fácil que luego se genere fuera y se cree fuera. ¿Los objetivos o metas son más bien materiales o...? No tiene por qué. No tiene por qué. Imagínate, Julia, que mi objetivo fuera en el día de mañana conseguir paz y equilibrio interior. Sí. ¿Vale? Pues yo me voy a imaginar con ese sosiego, con esa paz, con esa tranquilidad, de alguna manera con esa sensación realmente de plenitud, de ecuanimidad. Entonces, y me puedo ver sentada en un prado verde ¿vale? Con cosas un río cerca. ¡Qué bonito! Los pájaros cantando, es decir, yo sé que eso a mí me da paz, entonces yo me imaginaría allí, ¿no? Es eso, no tiene por qué ser algo material, ¿eh? No. Okay. Puede utilizarse con cualquier cosa. Bien, luego analizando, porque tenemos que buscar, pues, en ese cambio que queremos producir, tenemos que buscar cuáles son... Imaginaros que es un cambio que tenga que ver con un cambio de trabajo, que sabemos que no es un momento muy propicio para eso, pero bueno, habrá gente que quizás lo necesite, ¿no? Entonces, tenemos que analizar también, por ejemplo, cómo está el mercado laboral, tenemos que meternos en las redes sociales tipo LinkedIn, tenemos que analizar cómo está el mercado, ¿no? En eso que queremos conseguir. Imaginaros que quisiéramos montar una empresa. De la misma manera, tendríamos que analizar mucho para conseguir o lograr ese cambio también. Entonces, es importante ese análisis. ¿Por qué? Porque puede darnos información que ahora no tenemos y nos puede venir muy bien. Por lo cual, vamos al análisis DAFO, que es otra de las páginas que tenéis. Todo el mundo lo tiene, análisis DAFO. Se llama así por debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Por eso se llama DAFO. ¿Vale? Bien, con boli, por favor, de ese cambio que ya habéis pensado en el principio del taller, la historia es que, bueno, aquí dice debilidades, pero a mí de verdad que me gustaría, como he dicho antes, llamarlo, o que en la medida de lo posible lo penséis o lo interpretéis como áreas de mejora, ¿vale? La debilidad no deja de ser una connotación negativa, y todo lo que considera el cerebro negativo luchamos contra ello y se perpetúa más, con lo cual
en ese lenguaje que comentaba antes Julia, pues mejor decir áreas de mejora, ¿vale? Las áreas de mejora sería aquello que tengo y no quiero. Las amenazas sería aquello que no tengo y que no quiero. Las fortalezas, aquello que tengo y que quiero, que sigo querer manteniendo. Y las oportunidades son aquello que no tengo y que sí que quiero. Entonces rellenamos el análisis DAFO dependiendo del cambio que hayáis de alguna manera elegido. Y se trata de que os deis cuenta de las 4 casillas en vuestra vida, en vuestro momento actual y en vuestro entorno, cuáles son al menos una de estas 4 de la debilidad, fortaleza, amenaza y oportunidad del DAFO. Si luego podéis seguir escribiendo más para no alargarnos mucho, porque tenemos todavía cosas que ver, pero al menos una de cada, por favor, y si alguien quiere compartir una, sería genial. Fijaros que tanto las áreas de mejora como las fortalezas son interiores y las amenazas y las oportunidades son exteriores a nosotros. Son externas, ¿vale? A veces las amenazas son interiores porque las creamos nosotras, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, sí, puede ser. Ahí estaría encuadrado, en este análisis, eso estaría encuadrado en las debilidades o en las áreas de mejora, esas amenazas. ¿Ya lo tenéis? ¿Tenéis una en cada uno? ¿Alguien quiere compartir alguna? Bien, si os parece. Sí. Debilidades que tengo y no quiero, por ejemplo, porque es algo que me molesta a mí misma, Ajá. el precipitarme. Soy a veces un poco... Impaciente. Me precipito de más. Amenazas que no tengo y no quiero, a lo mejor me equivoco, pero no creo tener competencia insana, por ejemplo, a nivel laboral. Todos nos ayudamos y colaboramos. Qué bien. No me gustaría tenerlo tampoco. Es algo con lo que no creo que me llevará demasiado bien porque no me considero competitiva. Que no lo veo como un defecto, pero no... Fortalezas que tengo y quiero. Pues he puesto varias, pero creo que es el nunca conformarme. Por ejemplo, hago una cosa así y en ese momento está bien así y luego pasan 2 semanas, 2 meses o 2 años y veo que es mejor hacerlo de otra manera, lo voy a hacer de esa otra manera. No es porque haya valido en el momento que yo lo hice en el punto 1, me voy a quedar ahí atrapada en eso. Y creo que, pues eso, es una cosa que es un punto fuerte. Y oportunidades, lo último, creo que muchas.
han estado o están en la situación de no sentirme retribuida de manera equitativa con respecto a mis conocimientos y experiencia y mis capacidades a nivel laboral, otra vez. Muchas gracias por la aportación. Bien, como os digo, tenéis tiempo más adelante porque estos son fuentes de autoconocimiento para seguir rellenando en las diferentes partes del análisis DAFO. Porque cada cambio, por ejemplo, podría tener un análisis DAFO diferente y esto lo vais a poder hacer siempre. De hecho, además tenéis los documentos en blanco para poder imprimirlos cada vez que queráis, ¿de acuerdo? La ventana Johari. Vale, todos a por la ventana de Johari. ¿Vale? Ha salido volando la mía. Bien. De acuerdo. Esta es súper interesante en cuanto a... María. Mirad, en el área libre estaría aquello que conozco de mí mismo, de mí misma, ¿vale? Y que también es conocido por los demás. Es decir, imaginaros, si soy una persona simpática y extrovertida, eso lo voy a conocer yo de mí misma y lo van a conocer los demás. Es evidente, ¿no? ¿Vale? El área ciega es lo que los demás conocen sobre mí y que yo no conozco. No es conocido por mí misma, ¿vale? Y sí que es conocido por los demás. Por ejemplo, vamos a ver el área ciega. Imaginaros una persona que se queja mucho de otra persona, pero que se queja mucho de que esa persona se queja mucho. Valga la redundancia. Uf, es que no puedo aguantar, esta persona no hace más que quejarse todo el día y así, y, ¿vale? Y venga a quejarse, y venga a quejarse, y venga a quejarse. Es decir, esa persona no se está dando cuenta que ella también se queja y se está quejando de otra persona. No es conocido por el yo, pero el que está delante está diciendo, pero esta persona no se da cuenta que de aquello que se está quejando es lo mismo que está haciendo. ¿Me he explicado? No. Esto es una fuente de autoconocimiento enorme, el área ciega, ¿eh? Porque de repente es como un insight que digo, pero madre mía, es como un espejo, ¿no? De hecho, aquí hay un kit de la cuestión que se suele utilizar mucho en el autoconocimiento, que es aquello que te dé muchísima rabia de lo que dice otra persona o de lo que hace otra persona, puede ser que te esté hablando del área ciega. Es decir, puede ser que tú lo tengas y no te des cuenta, con lo cual al darte rabia dices, perdón. Y puedes preguntar a tu gente cercana y decir, oye, pero yo soy así. No sé, a ver, por ejemplo, una persona que despilfarre mucho dinero, ¿vale? Y no sea muy consciente de que despilfarra dinero. Pero resulta que ve a otra persona que también hace lo mismo y dice, pero ¿cómo puede ser que esta persona está tirando el dinero? Que está... Con cualquier cosa en la vida lo podéis ver. A ver, puede ser que os dé rabia porque es un área ciega, es decir, que es algo que no es conocido por vosotros y os causa un conflicto interno precisamente porque es algo que no conocéis, ¿vale? O puede ser que sea porque no os lo permitís. Es decir, esto es un poquito más complejo.
A ver, sí, el otro día hablábamos de ese tema, no sé quién lo preguntó, creo que fue Vero. El otro día hablábamos de eso, cuando decía ella, bueno, pero si es que si yo llego a casa y resulta que me pongo a hacer las labores de la casa y resulta que mi pareja está en el sofá, pues ¿cómo no me voy a enfadar, no? Pues ¿por qué te enfadas? Porque tú no te estás permitiendo descansar. Entonces, ahí en ese caso sería más bien porque como yo no me permito descansar, a mí me da rabia que descanse el otro, la otra persona. ¿Veis por dónde voy? Vale, entonces ahí el área ciega, que como os digo, es una muy buena fuente de autoconocimiento. ¿Podría ser cualquier cosa que te sacase de la tranquilidad y de la paz? ¿Una área ciega, me refiero? Por ejemplo, tú estás normal y hay algo que te altera, o puede ser la rabia, la envidia, yo qué sé, cualquier cosa, pero ya te saca de esa tranquilidad que tú te encontrabas. O no necesariamente tiene que ser ciega, puede ser otra cosa. A ver, puede ser, imagínate, y no tendría por qué ser del área ciega, que eres una persona que eres muy dada a los demás, a ayudar, a estar por los demás, y de repente tú crees, evidentemente, que mereces eso de los demás también, ¿vale? Y luego los demás no actúan así, ¿no? Entonces ahí te da rabia porque tus expectativas eran diferentes a las que realmente se han producido. Ahí no habla tanto del área ciega y también es como una especie de como conflicto interno, ¿vale? Pero no te puede hablar del área ciega en cuanto a que, a ver, vamos a ver, todas las carencias, todas, absolutamente todas, ocultan algo que yo no me he dado a mí misma. Esto es importante, ¿eh? Esto que voy a decir es muy importante. A ver si me explico bien. Si yo necesito mucho, mirad la palabra necesito, que otra persona me cuide, ¿por qué será? Porque no me cuido yo. Efectivamente. Efectivamente. Ahí sí que podría haber un aprendizaje desde el área ciega, que hay una carencia que tengo interna y eso me puede desvelar esa carencia, la necesidad. Es decir, siempre que tenga una necesidad enorme externa, es porque yo tengo una carencia interna. Con lo cual eso también puede ser una muy buena fuente de autoconocimiento del área ciega. ¿Lo vemos? Si yo necesito que otra persona o varias personas o mi gente me diga te quiero constantemente, es porque yo no me digo te quiero. No me digo me quiero. Y el decirme me quiero no tiene que ver solo con palabras, lo sabéis, tiene que ver con actos, tiene que ver con conductas, tiene que ver con ese cuidado, ¿vale? O sea que las carencias también vendrían a arrojar luz a ese área ciega. Pero desde las necesidades, porque yo no me doy cuenta a veces de esas carencias y porque están veladas, están por debajo, digamos, de la necesidad. Con lo cual, la necesidad sí que puede ser una muy buena fuente de autoconocimiento del área ciega, ¿vale? Área oculta. Esta no es conocida por mí y no es conocida por los demás, con lo cual la llevamos clara. Porque en el área ciega yo sí que puedo preguntarle a mi gente y decirle, imaginaos que yo pregunto una misma pregunta a 10 personas de mi entorno íntimo y sé que son personas que no me van a hacer daño, que son buena gente, 5 personas, tampoco hace falta que sean 10. Y yo les pregunto qué áreas de mejora tengo o qué áreas de mejora ellos ven. Y si resulta que es un área de mejora que coinciden 4 de 5, por decir algo, y que yo no tenía ni idea, si coinciden 4 personas de 5 íntimas, área ciega seguro. ¿De acuerdo? Pero el área oculta, eso es más complicado, mucho más complicado, porque ni yo la sé ni los demás lo saben. Pero aquí se puede llegar con una especie de intuición.
También desde ahí podemos llegar, por ejemplo, de eso que nos da rabia de los demás, porque como no es algo nada visible, puede llegar a mi área oculta, y cuando llego al área oculta deja de estar oculta. Ya por lo menos pasaría, por ejemplo, al área desconocida. Perdón, lo estoy diciendo mal. El área oculta está conocida por mí y no está conocida por los demás. Es el área desconocida el que nadie conoce de ella, ¿vale? En el área oculta estaría aquello que yo no quiero que se entere nadie. Fijaros que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos grandes secretos, o un gran secreto, el que sea, no hace falta que sean muchos, uno, que nunca le hemos contado a nadie o que le hemos contado a poquísima gente. A mí a veces en consulta me dicen, esta es la primera vez que cuento esto, no lo he contado nunca en mi vida, ¿vale? Porque nos da vergüenza enorme. Y esa vergüenza enorme tiene que ver con quién somos como seres humanos. Es decir, somos seres sobre todo sociales. Entonces, pensamos de forma realmente que no es así, por supuesto. Pero es como una especie de creencia limitante que si eso se sabe no nos van a querer. Porque ha sido un fallo muy gordo que he cometido, porque por mil cosas. Es un secreto. Es un secreto inconfesable, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de él a una persona nos alivia y muchísimo, muchísimo, y nos puede ayudar a pasarlo a otro área, porque esto, el área oculta y el área desconocida a nivel inconsciente me hace mucho daño, ¿vale? Hay una dinámica que si hay algún otro taller podríamos llegar a hacer, que se llama los muertos en el armario. Y que entre dos personas hablan sobre un secreto inconfesable y como prácticamente no se conocen tampoco pasa nada. Y sí que se habla siempre de que lo que se habla en esos grupos se queda en esos grupos, aunque sean solo dos personas, ¿no? Y entonces hay un alivio enorme por parte de los que hablan y de los otros, porque se dan cuenta, incluso aquellos que han hablado ese tema, la respuesta de la otra persona diciendo, pero si eso me pasa a mí todos los días, o en ese plan, ¿no? Es como sacar los muertos del armario, ¿vale? Entonces, la verdad es que es muy generador de paz y de calma. Con lo cual, si tenéis algo en el área oculta, procurad contarlo. No os vayáis con la música dentro, hay que sacarla también. Y el área desconocida es la que probablemente sea más complicada de llegar. Como os digo, es probable que se pueda llegar más a través de la intuición, de aquello que nos da rabia de los demás, también de las carencias, es decir, de las necesidades exacerbadas que tengo de algo y que no me permiten ser feliz si no las cubro, y además son necesidades que tienen que cubrir los demás, que me doy cuenta que no soy yo la que los cubro. Eso también me da mucha información, me puede dar información del área desconocida. También del área desconocida me puede dar información, por ejemplo, un recuerdo que pueda llegar a mi mente consciente del pasado y que me dé cuenta que eso me duele. Y ese recuerdo puede llegar por algo que estoy viviendo en el presente, por un olor, por un sonido, por vaya usted a saber qué, ¿no? Y que llegue una especie de comprensión. A veces la comprensión llega, o el insight, y llega también en una meditación o llega en un momento de reflexión. Todo pueden ser fuentes de autoconocimiento. No, con esto, por favor, con estos ejercicios, vuelvo a decir que no se pretende que haya una especie de escarnio o una especie de, pero si no llego a esto, ¿cómo lo voy a hacer? Qué mal, ¿no? Que no hay, en estos ejercicios nunca debería haber autoexigencia, ¿vale? Es como permitiros con libertad llegar a lo que tengáis que llegar, es decir, descubrir, es como si fuerais Phileas Fogg y os pusierais un Sabakov y estuvierais mirando en una especie de área completamente virgen y nueva, acordaros con los ojos de principiante de las niñas y niños que aún tenemos dentro, ¿no? Con esa inocencia. Buscad dentro, pero con esos ojos de bondad, por favor, en la medida de lo posible, ¿vale? No con autoexigencia. Estos ejercicios no son para autoexigencia. Y fijaros que desde esa permitir que surja algo en el interior, es posible que surjan cosas e incluso conocimientos que antes no teníamos sobre nosotros mismos o sobre nuestra propia vida. ¿Alguna pregunta sobre la ventana de Johari? Bien, pasamos a lo siguiente.
Bueno, vamos a planificar, que ya es la última parte del taller. ¿Cómo planificar? Bueno, pues tenemos varias formas. Podemos hacer un mapa mental. Un mapa mental es algo estupendo y que tampoco solemos hacer normalmente. Es como una especie de esquema que está muy bien que sea con dibujos porque es algo como que conecta con nuestra mente más creativa, con el hemisferio derecho, que nos permite también quizás ayudarnos también en esa visualización, ¿vale? Y en esa... a ver, ¿qué nos ocurre muchas veces? Que tenemos un montón de carga mental, carga emocional. ¿No os pasa que cuando tenemos un montón de cosas que hacer me agobio? ¿Os pasa a vosotros? Porque tenemos carga mental, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando lo apunto en la agenda? Todo eso que tengo que hacer... Claro, claro. Me pongo una lista ahí de 3 páginas, digo, madre mía, me puedo agobiar también porque digo, madre mía, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Pero ya lo estoy creando, lo estoy generando porque ya lo estoy poniendo por escrito. Ya es real, ya no está solo en mi mente, sino que también está de alguna manera en ese mapa mental. Entonces, si además lo decoro, lo adorno, le pongo colores y en lugar de solo palabras pongo algo que tenga que ver con eso que yo tengo que hacer, ¿vale? O esas actividades, o ya deja de ser una carga y empieza a tomar forma, empieza a generarse a través del dibujo también, con lo cual, en la medida de lo posible, haced algo bonito en esos mapas mentales. Se pueden hacer, aunque no seáis buenos dibujando, no pasa nada, intentadlo y ved qué sale. Es decir, el mapa mental muchas veces parte de un centro y desde el centro van saliendo el resto de las ideas hacia todos los lados, ¿no? Os puede ayudar a conectar con vuestra creatividad, ¿por qué no? Es una manera también de ordenar, ¿vale? Ahí tenéis, como os voy a pasar el enlace, pero una serie de trucos. La hoja mejor que sea de manera horizontal porque tendréis más espacio, que dibujéis esa imagen central, que de alguna manera puedas memorizar, porque eso te va a ayudar también a tenerlo retenido en tu propia mente, porque es así como funciona también, ¿no? Normalmente a la mente le cuesta mucho recordar un texto que hayamos escrito, pero algo así, un mapa mental, es muy fácil recordarlo para la mente, porque es muy visual, ¿no? Desde el centro coloca las ideas secundarias hacia el exterior, como os decía. Ordena las ideas en el sentido de las agujas del reloj, eso también está muy bien, ¿vale? Ideas principales en las ramas más gruesas y las secundarias en ramas más estrechas, como si fuera un árbol. Puedes usar líneas curvas también, que eso es algo que ayuda también al cerebro, porque funciona no con líneas rectas, sino con líneas más curvas, ¿de acuerdo? Usa colores, imágenes, códigos, dimensiones para hacerlo atractivo. Y realizas siempre tú mismo los mapas mentales. Eso es importantísimo. Si tú ves un mapa mental de otro, no va a funcionar igual. Tú sabes cuál es tu mapa mental y de qué manera hacerlo, ¿vale? Como si es igual, como si os sale un churro, si es vuestro mapa mental. El caso es que de alguna manera descarguéis la mente y que os ayude también a generar esa energía para el cambio. Y luego tenemos otra hoja con los planes de acción. Bueno, la hoja esa no os la mandé, creo que sí que la mandé. Con un plan de acción diario, uno semanal, los 21 días del cambio de los que hablábamos antes. Es decir, esto simplemente es algo orientativo. Es decir, que vosotros podéis hacer luego lo que queráis, pero este plan de acción diario, mirad, tenéis objetivos para el día, celebrar éxitos que ya tuve ayer, agradecimientos, siempre lo digo, antes de iros a la cama, 3 agradecimientos de lo del día, fundamental. Nos ayuda a conectar realmente con conciencia de lo que me ha pasado y de lo que me ha pasado que agradecer. Y eso me ayuda a conectar con unas ondas mentales, cerebrales, que me ayudan a conectar también con un sueño mejor, más reparador. Y además, ¿por qué? Porque la mente siempre está preparada para fijarse en lo desagradable, para fijarse en aquello que no está bien, porque es una mente que está preparada para sobrevivir. Entonces, el agradecimiento nos viene a dar esa energía que nos ayuda a contrarrestar todo lo que la mente de por sí, en piloto automático, se fija en lo desagradable o en lo negativo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahí tenéis todos esos esquemas más o menos para que podáis hacer planes de acción, porque todo lo que se pone por escrito es algo que ya estás generando y ya estás comprometiéndote contigo misma, contigo mismo también en el cambio.
y bueno, y puedes hacerlo de muchas formas. Y el caso es que lo hagas como a ti más te guste. Plan de acción semanal, hay un repaso del mes. Acordaros que todo esto debe ser flexible también, que si no llego no me frustre, lo que puedo hacer es modificarlo. Es importantísimo también que no seáis rígidos en ese sentido. Por eso, cuanto menos tengáis que cambiarlo, igual mejor, pero como os digo, con flexibilidad. Por eso es bueno que ya desde el principio me comprometa con algo consciente, que yo sé que me puedo comprometer o que puedo llegar a hacer realmente. Y luego lo más importante, actuar, actuar y actuar, que así es como el cambio pues se va proporcionando, ¿vale? Es importantísimo, hay que actuar. Dicen que la acción más pequeña es mejor que la intención más grande, evidentemente. Y como decía Einstein, si quieres resultados diferentes, a ver, la mente que se abre a una nueva idea jamás puede volver a su tamaño original. Einstein decía también que los problemas no se pueden resolver desde el mismo nivel de conciencia desde el que fueron creados o generados, ¿no? Entonces, en ese caminar, en ese andar, en ese propio cambio, se va a producir todo esto. Se va a producir de alguna manera ese avance también en nuestra propia mente, porque en el cambio es donde vamos a generar diferentes autopistas por las que vayan los neurotransmisores en la mente y que eso también produzca sensaciones diferentes en nosotros mismos a través de los neuroquímicos, a través de los neurotransmisores. Y que eso generará también ideas diferentes en nuestro día a día y pensamientos diferentes. Y bueno, que se hace camino al andar, como decía nuestro Machado, ¿a que sí? Bueno, esta imagen me encanta porque viene a decir que somos los generadores de nuestro propio cambio, la mano que se pinta o que se dibuja a sí misma. Así somos los seres humanos, así es nuestra mente maravillosa y así realmente es como podemos vivir nuestra vida, generando cada día nuestro propio cambio. Como siempre, un verdadero placer de haber tenido este taller con todos vosotros. Me ha gustado mucho vuestra participación y de verdad que gracias por vuestro tiempo, que es el bien más preciado que tenéis, así que gracias de corazón. Gracias a ti y a todas. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, Marta. Encantado. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Deseando veros pronto.